de ver el tema de los instrumentos que dieron, o sea, en qué caso se utiliza, en caso de que dé puntuaciones así destacado, en qué área, qué test se tiene que complementar, esas cosas suelo preguntar. Profe Nico, o sea, por la experiencia que tiene también, él cuenta más relacionado a lo que él vivencia y nota que puede dar mayor, vamos a decir, calidad de información en base a la aplicación de instrumentos, ¿verdad? Pero sí, es un poquito lento su examen. O sea, tenían que haber leído así bien, bien. Y eso. Bueno, yo hoy quería continuar con los casos. Creo que esta semana con Enrique vieron una primera, o sea, un tercer caso que les pasé. Y bueno, pensando en la presentación que hice 2022, eh, PPT. Ya tengo algunos archivos abiertos que sí o sí tengo que tener con ustedes, ¿verdad? O sea, mi idea para la evaluación del lunes es hacer teórico práctico, o sea, poner algunos casos para ver si pueden identificar las cosas que estamos practicando ahora y también cosas relacionadas a la teoría ahora. Eh, en, ¿sabes? Características del conocimiento científico, diferencia con el sentido común, los métodos, los paradigmas, qué características tienen. O sea, esas cosas sí son importantes saber. Eh, Vimos características de la pregunta de investigación, las hipótesis, no estoy de acuerdo, objetivos, qué son las variables, cuáles son las clasificaciones, cómo identificar qué variables estamos trabajando, ¿verdad? Eh, ¿qué más importante? Eh, el tema de las fuentes, o sea, cómo sabemos que una fuente es primaria relacionada a un marco teórico, ¿verdad? Las citaciones según norma APA, eh, cómo sabemos qué formato tiene que tener cita corta, cita larga, los parafraseos, referencias de libros, artículos, estoy acordándome, lo más importante. Eh, Después, por ejemplo, todo el primer capítulo del protocolo tiene que ver con ese apartado específicamente, ¿verdad? ¿Qué características tiene una justificación? O sea, qué información debe contener la argumentación o la fundamentación o argumentación de realizar un estudio, esas cosas, ¿verdad? Para tener en cuenta, ¿verdad? Que es lo básico, pero sí lo más importante para lo que es identificar, ¿verdad? Los apartados que pueden llegar a salir, bueno, en base a eso. Em, Estoy tratando de averiguar, ¿verdad? Con ustedes si me pueden pasar, por ejemplo, la lista de instrumentos que dieron el año pasado o los instrumentos que manejan ustedes. En base a eso, yo inventar casos y partir de lo que saben, ¿verdad? Porque si toco un tema de un instrumento que ustedes no saben, o sea, les va a llevar más tiempo hacer, ¿verdad? Y si por ahí ustedes me pasan la lista de test que dieron el año pasado y que están dando este año, ya saben cómo se corrige, qué mide, qué dimensiones tiene, porque eso es lo que es importante a la hora de desglosar un trabajo de investigación, de cómo se evaluó. Así va a ser más factible para ustedes el resolver, si les pongo, invento un caso de identificar qué se está midiendo, cómo se corrige el test, a qué escala de medidas se está trabajando. O sea, va a ser más fácil si parto de instrumentos que ustedes ya saben, ¿verdad? Eh, Sé que dieron escala de bienestar psicológico, ¿verdad? El único que yo estuve el año pasado, pero si tienen otros, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? O sea, de congeniar para lo que tiene que ver con la evaluación y yo partir de lo que ustedes saben, o sea, de conocimientos previos del año pasado, ¿verdad? O sea, si tienen esa ficha clínica, la ficha clínica, sí, la ficha técnica de los test le va a re servir para saber cómo eh, identificar la variable, a qué escala de medida se está midiendo y va a ser más, creo que fácil para ustedes, ¿verdad? Partir de lo que saben.
Justamente por eso en el caso anterior eh, de, que vieron sobre depresión, que era de un estudio descriptivo, eh, partí justamente de buscar el instrumento o tener por lo menos un modelo. Creo que me voy a cambiar a PDF para que me sea más fácil. ¿Vos estás grabando, Guille? Porque si vos grabas así, yo no grabo. Dale, dale. Entonces, como para ingeniarnos también de cómo resolver, ¿verdad? O sea, este año busqué los artículos de los casos, porque estos casos yo solo ya estoy trabajando en el 2019 y fui profundizando más en base a los resúmenes que se presentaban. Vimos el primer caso que era correlacional, un caso de estudio cualitativo, este que es estudio descriptivo, ¿verdad? Y el último caso que es este, es de un estudio, eh, vamos a ver qué tipo de estudio es, ¿verdad? El título, por ejemplo, refiere específicamente a relación entre rasgo y tipo de personalidad con la especialidad médica elegida por un grupo de médicos residentes, eh, que es de un instituto de salud, o sea, especializado en salud de la ciudad, bueno, dentro de lo que es la Ciudad de México. El estudio se aprobó o se envió en el 2016, o sea, probablemente a principio de año se realizó y se publicó entre octubre y diciembre del 2016. Y, por ejemplo, en el objetivo dice, eh, bueno, determinar tenía que ser, pero si los tipos de personalidad de los médicos residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación difieren significativamente entre las distintas especialidades. Creo que voy a verificar el artículo donde está, sí, este es, eh, a ver, el objetivo. Sí, ese es el objetivo general. Y hablan justamente de alguna manera ellos quieren saber si la forma de ser está asociado, relacionado o difieren respecto a la selección de la especialidad en cuanto a la carrera universitaria que hacen, ¿verdad? Es como preguntaron a nosotros, ¿verdad? O sea, ¿qué rasgos de personalidad están, por ejemplo, asociados a labores de una especialidad, ya sea clínica, educacional, forense, comunitaria, ¿verdad? O sea, se espera, por ejemplo, que alguien, o sea, una hipótesis sería que alguien de comunitaria, por ejemplo, sea una persona extrovertida, que le guste trabajar con gente, que tenga apertura, o sea, flexible, que pueda viajar, que tenga disposición a viajar, no, esa persona que pueda trabajar en equipo, ¿verdad? Alguien de comunitaria tiene que tener eso porque va a convivir con grupos, eh, bueno, ya sea asentamientos, pueden ser también, me olvidé el nombre, de, de los grupos vecinales, me olvidé el término cuál es el que se utiliza, pero de algún modo, por ejemplo, hay que tener en cuenta esas características, ¿verdad? En cambio, alguien que trabaje en clínica netamente consultorio, o sea, le tiene que gustar de alguna manera trabajar en equipo respecto a las especialidades. Sí o sí, por ejemplo, o sea, es un trabajo un poquito más solitario, o sea, de manera individual, si trabajas en un consultorio privado ahora. Eh, También, por ejemplo, el hecho de elegir el grupo de trabajo, o sea, si sos más flexible trabajar con niños, si vas a trabajar con adultos, o sea, hay características nuestras que nos va a decir, bueno, soy más paciente en trabajar con niños porque en realidad se trabaja con los papás. En cambio, hay personas que pueden decir no, o sea, yo por ejemplo digo no, niños no, por respecto a la responsabilidad que conlleva y cosas así, ¿verdad? Y lo de forense específicamente, que es uno de las especialidades bastante controversiales, es relacionado justamente a víctimas de delitos y así también a victimarios, o sea, de tener la cordura de poder trabajar o sea, personas con rasgo de personalidad antisocial, por ejemplo, ¿verdad? Y ser neutro, o sea, tener esa eh, discrepancia respecto a lo que es el trabajo laboral y estar trabajando con alguien que cometió un delito que moralmente para nosotros puede ser, bueno, colosal, ¿verdad? Algo demasiado grande, ¿verdad?
y que de alguna manera tiene esa característica de poder, vamos a decir, disociarse, por así decirlo, a la hora de trabajar con esa persona y ser objetiva. O sea, que la entrevista, por ejemplo, sea, como dice Roger, tener una aceptación incondicional a la persona, porque yo, por ejemplo, si voy a pensar de ese modo, no, o sea, me cuesta, por ejemplo, decir, trabajar con, no sé si conocen este caso de hace unos años de que un muchacho asesinó a varios integrantes de una familia y tener esa cordura de hacer la evaluación en cámaras GESEL, ¿verdad? Y no sé, yo personalmente digo no, o sea, no, no voy a poder ser neutra, no voy a poder ser, porque me cuesta, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quisieron hacer más bien es con médicos residentes, justamente de qué características o rasgos de personalidad, según la escala de 16 FP, no sé si conocen, eh, pueden justamente asociarse más a la tarea laboral que pueden desempeñar dentro de sus especialidades, ¿verdad? Eh, Son justamente de acuerdo a la labor que uno puede llegar a realizar. Justamente, como menciona acá en el resumen, por ejemplo, pero voy a agrandar para que se vea mejor. En el resumen, menciona que, aquí, sí, ahí está. Menciona justamente que solamente se trabajó con 50 médicos residentes de 5 especialidades, ¿verdad? De algún modo, por ejemplo, la escala, bueno, el cuestionario de personalidad de Cattell, que es del 16FP, evalúa 16 rasgos que se, combinándose, esos 16 rasgos dan 5 dimensiones generales, ¿verdad? O sea, aparte de los rasgos de personalidad, vieron las dimensiones generales que evalúa el instrumento, ¿verdad? Entonces, como menciona aquí, el cuestionario explora 16 rasgos primarios con los cuales se integran 5 dimensiones generales de personalidad. Y se analizaron los datos de manera cuantitativa, ya ven, se utilizó el CPSS, se compararon grupos, ¿sí? Como menciona, se compararon dos proporciones, donde se aplicó una prueba de estadística que se llama Chi-cuadrado, que compara variables cualitativas. También hicieron test estudios, o sea, compararon variables numéricas con grupos, o sea, con dos grupos, y de alguna manera el UMA-WIMI, que es la prueba no paramétrica en ese caso, ¿verdad? Eh, entonces, de algún modo, el título me gustaría también analizar con ustedes en base a lo que ellos hicieron y los resultados que se obtuvieron, ¿verdad? Eh, ¿Puedo pasar? Me deja pasar a otra página. A ver. Eh, esperen, porque había resaltado principalmente. Como le dije, el instrumento tiene 16 rasgos y los rasgos son afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, bueno, atención a normas, atrevimiento, sensibilidad emocional, bueno, vigilancia, abstracción, privacidad, aprehensión, apertura al cambio, o sea, que sea flexible la persona, autosuficiencia, perfeccionismo, tensión. O sea, esos son los 16 rasgos que evalúa este instrumento según el modelo teórico de cátedra. Esos 16 agrupándose forman 5 dimensiones generales que es extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol. ¿Sí? O sea, primero evaluaron las 16 dimensiones y posteriormente las 5 dimensiones generales. ¿Sí? Y acá mencionan que se le aplicó un consentimiento informado a los médicos residentes para formar parte del estudio, ¿verdad? Que es muy importante en la parte ética. También refiere que los que participaron del estudio son 50 médicos, ¿verdad? Que se clasificaron, perdón, salí de mi... 50 médicos, de los cuales 30 eran mujeres y 20 varones. Las edades oscilaron entre 25 a 32 años, ya recién egresados eran, y todos pertenecían a 5 especialidades del Instituto Nacional de Rehabilitación de Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Las especialidades son justamente medicina de rehabilitación, audiología, foniatría y patología del lenguaje, ortopedia, genética y otorrinolaringología. O sea, esas son las 5 especialidades que eh, formaron, o sea, de los residentes que formaron parte del estudio, ¿verdad?
Como les mencioné, el instrumento evalúa las 16 dimensiones y así también integrando esas, mejor dicho, 16 rasgos que integrando evalúan 5 dimensiones. ¿Sí? Y se describieron los resultados, por ejemplo. O sea, ahora vamos a ir a los resultados. Primero, ellos lo que hacen es describir de manera sociodemográfica el grupo, ¿sí? En cuanto a lo que es sexo, edad, ¿verdad? Eh, de los que formaron parte del estudio. Así también, eh, bueno, sexo, edad, la especialidad categóricamente, y posteriormente ellos hablan de la integración de los grupos, ¿verdad? O sea, cuántos varones y mujeres existen por especialidad, ¿sí? Yo le dije que habían 5 especialidades. Entonces ellos describieron según sexo, ¿verdad? Porque después eso les ayudó a poder comparar, teniendo en cuenta las especialidades, también la variable sexo en base a los rasgos, ¿sí? Bueno, hasta ahí todo descriptivo. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Todo descriptivo. Posteriormente, ellos describen los rasgos de los 16 rasgos de personalidad según justamente el grupo general de médicos residentes, ¿sí? Del, el grupo general de médicos, sin hacer por especialidades, que serían esta figura, ¿sí? Describen cuáles son, o sea, puntúan o dimensionan o expresan, pero voy a agrandar para que se vea mejor. Ahí. Muestran, por ejemplo, cuál es la puntuación media de los 16 rasgos y muestran cuáles son los rasgos que puntúan menor al promedio y lo que superan los valores más altos, ¿sí? Y eso ellos describen dentro de sus resultados. Por ejemplo, mencionan un poquito más abajo. Acá está rasgos de personalidad de la escala primaria, que es el primer punto, y esto según las 5 dimensiones de personalidad, o sea, las dimensiones globales. O sea, cuáles son las ansiedad puntúan alto, independencia también, y los que puntúan en puntuaciones, vamos a ir por debajo del promedio, extraversión y dureza. ¿Sí? Entonces, ellos describen, como ven aquí, se describen justamente esas características. Las puntuaciones más bajas del grupo general se da justamente en afabilidad y vigilancia, mientras que los más altos son en razonamiento, autosuficiencia y tensión, que son, las, vamos a decir, las dos dimensiones más bajas de los dos rasgos más bajos de los 16 y los tres rasgos más altos de los 16 rasgos de personalidad, ¿verdad? Que son razonamiento, autosuficiencia y tensión. ¿Sí? Después de las 5 dimensiones generales que vimos, recién en el gráfico, por ejemplo, expresan que las dimensiones globales del mismo, o sea, donde puntúan justamente más abajo, como les mencioné, es extraversión y dureza, mientras que las puntuaciones más altas se dan en independencia y ansiedad. ¿Sí? Entonces, vemos que en principio describieron el grupo, posteriormente describieron los rasgos de personalidad del grupo general, y así también las dimensiones eh, justamente de todos los residentes, sin tener en cuenta en principio lo que son las especialidades, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué ellos hacen? Ellos comparan según sexo, ¿verdad? Las características, o sea, serían los rasgos y así también posteriormente las dimensiones generales, ¿sí? Entonces se encuentran que hay rasgos que son más puntuando mayor a la media, ¿verdad? En hombres que en mujeres. Y así también hay otros rasgos que las mujeres puntúan de mayor medida, a diferencia justamente de los varones. O sea, y justamente las diferencias, como vemos, son significativas, ¿sí? Teniendo en cuenta esos puntos, ¿verdad? Entonces, primero hacen por rasgos, o sea, exponen según rasgos, y posteriormente, voy a achicar otra vez, tengo que ir a otra parte. Posteriormente, ellos mencionan justamente cuáles son las características que más difieren según, o sea, teniendo en cuenta justamente el sexo, ¿verdad? O sea, difieren en mayor medida en atrevimiento, estabilidad, atención a normas, edad e independencia en función a la elección justamente de la especialidad que van a realizar, ¿sí? Entonces, tuvieron en cuenta dos variables, porque sabemos que de alguna manera hay rasgos o características que pueden ser eh, de predominio según el sexo, ¿verdad? Y así también de algún modo, justamente
pueden impulsar a selecciones de tareas que pueden asumir más riesgo, ¿verdad? O sea, sabemos que, por ejemplo, los varones en general tienen labores en donde hay, ¿cómo se dice? Eh, tareas en donde puede estar su vida en riesgo o necesitan actuar de manera inmediata y tienen en cuenta lo que es la fuerza y justamente que pueden desempeñar a la hora de realizar una labor, ¿verdad? O sea, justamente teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Y como menciona acá, las cinco variables pronostican correctamente, ¿verdad? El 80% de los casos agrupados de manera original, ¿verdad? De alguna manera, justamente teniendo en cuenta las especialidades, también lo que menciona justamente las diferencias de los rasgos según el sexo y que estas son las que más, eh, vamos a decir, están relacionados a poder elegir una labor, por así decirlo, ¿verdad? Menciona justamente en la tabla uno, o sea, que tiene que ver con, creo que es la tabla anterior, porque compararon justamente los que presentan algunas características. De manera, tabla uno, vamos a ver qué es, ya voy a ver, tabla uno, aquí, este es el que queríamos ver. Que justamente ellos compararon los rasgos según el sexo y vieron que en su mayoría discrepan entre o sea, el sexo masculino y femenino, ¿verdad? A diferencia de atención a normas, que son iguales entre las medias y acá me muestra lo que es la desviación estándar entre los grupos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el grupo es muy pequeño, ¿sí? O sea, 50 médicos, o sea, 30 varones y o sea, 20 mujeres no van a ser representativos a poder decirnos, por ejemplo, qué rasgos realmente son las que de alguna manera pueden estar involucrados a seleccionar una labor, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, personalmente, yo odio estar encerrada en una oficina, no me gusta. Y, por ejemplo, soy más de trabajar con personas, o sea, me gusta más conocer gente, moverme, no estar encerrada en un lugar, porque me aburre. O sea, personalmente yo soy así, ¿verdad? Pero hay personas que sí les gusta trabajar de manera solitaria, eh, estar en una oficina, o sea, generalmente los de laboral, por ejemplo. Los que hacen la especialidad laboral sabemos que están en recursos humanos de 7 de la mañana a 5 de la tarde, a 6 de la tarde. Yo, por ejemplo, para mí eso es, no, no voy a vivir así, ¿verdad? Pero hay personas que sí se sienten cómodas y muy satisfechas con ese tipo de labor, ¿verdad? Entonces, justamente lo que se ve es qué rasgos, justamente, de algún modo, pueden estar también relacionados según el sexo para tener en cuenta esos puntos, ¿verdad? Aparte de eso, o sea, teniendo en cuenta estos apartados, ¿verdad? Porque es importante también así poder analizar de cómo se realizó, refieren ellos, ¿verdad? Que justamente el perfil masculino se caracteriza por elevadas puntuaciones, como le dije, atrevimiento, o sea, los varones son más, eh, en el sentido de como tienen más fuerza, ¿verdad? Eh, son más, sí, se juegan por cosas que tienen que ver con peligro, ¿verdad? Las mujeres somos más intuitivas, vemos los pros y contras y vemos una alternativa que puede ser justamente más, eh, ¿cómo se dice? Menos riesgosa, ¿verdad? En cuanto a poder realizar actividades, ¿verdad? Vemos también que puntúan mayor en estabilidad e independencia, mientras que las mujeres, ¿verdad? Se caracterizan más justamente con puntuaciones bajas en atrevimiento, baja estabilidad, ¿sí? Y baja independencia en puntuaciones, pero sí puntuamos más las mujeres en lo que tiene que ver con tensión, ¿verdad? O sea, porque tenemos una alerta biológica por ahí que prácticamente nos avisa de cómo podemos llegar a resolver una situación. Pero eso tiene que ver con justamente rasgos, ¿verdad? Y posteriormente de poder comparar, ¿verdad? Los rasgos de personalidad según sexo, como vimos, aquí, por ejemplo, ellos mencionan justamente por especialidad, en qué se difirió entre los rasgos, ¿verdad? Por ejemplo, dice que por especialidad se encontraron diferencias significativas en el rasgo de aprehensión, apertura al cambio y sobre todo en perfeccionismo. O sea, nosotros, por ejemplo, por hipótesis, vamos a pensar si los médicos se les educa a que sean súper perfeccionistas, o sea, tienen baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? Por ejemplo, por el tipo de labor que realizan,
y también, por ejemplo, les cuesta, o sea, son muy serviciales, pero a ellos les cuesta recibir ayuda, o sea, aceptar, por ejemplo, que tienen un problema y consultar. O sea, eso es un desafío demasiado grande, al menos yo tengo en mi trabajo ahora. Entonces, de alguna manera son características que si vamos a empezar a conocer médicos, vamos a notar que estas características están bastante preponderantes, especialmente el perfeccionamiento, ¿verdad? ¿Qué otra cosa menciono acá? Es según justamente las especialidades, ¿verdad? Ortopedia puntuaron mayor medida en aprehensión, a diferencia de genética, ¿sí? Lo de genética puntuaron en menor medida. Por el contrario, genética puntuó más alto en apertura al cambio, ¿sí? Que ortopedia, ¿sí? O sea que es el otro rasgo que vieron que hay discrepancia ahora. Y así también en ortopedia tuvieron una media más alta en perfeccionamiento, o sea, perfeccionismo, a diferencia de genética. O sea, sabemos que lo que trabaja en ortopedia tiene que ver justamente con rehabilitación, ¿verdad? Y tienen que ser muy detallistas por la labor que ellos realizan, ¿sí? De algún modo, como que entendiendo el trabajo que ellos van a desempeñar, tiene sentido, o sea, tiene sentido que sean más detallistas o justamente perfeccionistas, ¿verdad? Relacionados a esas tareas. ¿Qué menciona posteriormente, ¿verdad? Que justamente se hizo una comparación, ¿verdad? O sea, un análisis discriminante entre las variables de la personalidad con mayor peso para pronosticar, o sea, cuáles son las características que más pueden estar relacionados a elegir una especialidad. Entonces encontraron justamente lo que es el perfeccionismo, el autocontrol, la aprensión y justamente el atrevimiento. O sea, hay áreas, por ejemplo, urgencias. Alguien que trabaje en urgencia tiene que ser alguien que actúe de manera rápida y bajo presión. Yo, por ejemplo, sé siempre Weterey, o sea, yo no. O sea, si alguna vez me dice, Jessica, ¿tienes que trabajar como psicóloga, hacer psicología en urgencia? No. O sea, yo sé que me va a costar, porque uno se conoce también, ¿verdad? De algún modo en la labor que se puede realizar. Y más otra vez en urgencia sabemos que es un área donde hay bastante demanda y de alguna manera la vida del paciente puede estar comprometida, ¿sí? Entonces, al entender, por ejemplo, la especialidad o la labor que se puede realizar, o sea, podemos entender también de que hay rasgos que pueden estar involucrados en esa selección de labor, ¿verdad? ¿Qué más dice el trabajo que son los más significativos? O sea, los rasgos o las características más significativas, porque posteriormente en otras comparaciones no se encontraron diferencias, es justamente en que, como menciona aquí, el 72,7% de los residentes de rehabilitación son pronosticados correctamente como integrantes de dicha especialidad con la característica principal que puntúa alto en apertura al cambio. O sea, ese es el rasgo que más le caracteriza, vamos a decir, a los que se encuentran en esa especialidad, ¿verdad? Ortopedia serían clasificadas correctamente con la característica principal que puntúa alto en perfeccionamiento, o sea, perfeccionismo que ya les dije, o sea, alguien que trabaje con personas que tuvieron algún tipo de accidente, o sea, los detalles son demasiado importantes para, vamos a decir, ayudar a la inclusión, a la rehabilitación del sujeto para poder devolver la funcionalidad relacionada justamente a, a, la discapacidad física que tenga el individuo, ¿verdad? O sea, y tiene sentido, tiene muchísimo sentido que puntúe muy alto en eso, ¿verdad? Mientras que, como menciona aquí, así sería correctamente clasificado hasta un 64,3% de los residentes de audiología y foniatría con la característica principal de bajo, o sea, niveles bajos en atrevimiento. O sea, no son gente así que se tienen que, ¿cómo se dice?, jugar o atreverse, como se dice, en actuar de manera inmediata, como ocurre en la especialidad que les mencioné, por ejemplo, en emergencia o urgencia, por ejemplo, ¿verdad? Que sí, por el hecho de que un paciente, su vida esté involucrada, o sea, necesitamos actuar de manera inmediata, justamente porque el tiempo en estas situaciones vale oro, ¿verdad? En que justamente cualquier minuto, o sea, puede ayudar a que el paciente siga permaneciendo con vida, ¿verdad? En cambio, en otras áreas son, o sea, al ser consultorio en un hospital, es más ligero, tenés tiempo de hacer los estudios, el examen, la historia clínica, las evaluaciones. O sea, tiene sentido justamente porque no involucra eh, una atención riesgosa, o sea, en que el paciente esté en un riesgo bastante elevado justamente a la hora de trabajar en esa área.
Finalmente, como menciona aquí, las dos variables que es vigilancia y extraversión, que son las dimensiones generales, tuvieron resultados significativamente diferentes en interacción teniendo en cuenta justamente el sexo y la especialidad. ¿Sí? Entonces, de algún modo, probablemente en algunas especialidades son un poquito más reservados, en otras especialidades son bastante más abiertos en las relaciones interpersonales. Y como menciona aquí también, la otra característica tiene que ver con vigilancia, o sea, justamente se puede discrepar en esos puntos, ¿verdad? O sea, los que hicieron este trabajo, ¿cómo se ve? Primero describieron de manera sociodemográfica la muestra de estudio, que son los 50 médicos residentes del instituto. Posteriormente describieron, por ejemplo, como vieron aquí, los rasgos de personalidad y las dimensiones generales. Voy a parar ahí. Luego compararon las dimensiones y los rasgos según sexo y posteriormente, último por así decirlo, tuvieron en cuenta las especialidades para poder comparar en base justamente a las tareas o las labores que se pueden realizar en cada especialidad, ¿verdad? O sea, justamente el hecho de elegir una especialidad está involucrada muchas tomas de decisiones en base a la rutina de día a día, en base al trabajo que va a realizar, ¿verdad? Entonces, esos fueron los resultados y lo que hicieron estas personas a la hora de poder tener en cuenta justamente este trabajo, ¿verdad? Y lo que yo quería saber, teniendo en cuenta justamente nuestra guía, nuestra guía de tareas, es si ustedes están de acuerdo con el título, me pueden decir el tema, qué cosas cambiarían o mejorarían en el trabajo, porque justamente el título, para que voy a cerrar el título como les leí es, que voy a mostrar, relación entre rasgos y tipos de personalidad, con la especialidad médica elegida por un grupo de médicos residentes. O sea, qué cambiarían o qué realmente hicieron, si me pueden decir, si notan alguna, o sea, algo para mejorar. Y el objetivo que ellos tuvieron en cuenta dice determinar si los tipos de personalidad de los médicos residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación difieren significativamente entre las distintas especialidades. O sea, alguna retroalimentación de ustedes o salieron todo para no decirme nada. Voy a- ay. Estamos poquito, pero estamos, Sí, 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 te no, estamos escuchando. pero mi idea era justamente, como ya vimos, algo descriptivo, algo correlacional y algo cualitativo, o sea, pasar justamente a un caso como este, que tiene su particularidad, ¿verdad? O sea, lo que ellos estudian realmente es la personalidad. O sea, la idea central es la personalidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, justamente por eso. Esto y todo puede ser una idea que ustedes pueden tener para su tesina de grado, de ver, por ejemplo, los rasgos que más, como le dije, para seleccionar las especialidades, ¿verdad? Los de clínica, por ejemplo, en qué difieren con los de educacional, con los de forense o con comunitaria. Por la- Generalmente los de comunitaria son un poquito, pero sí, o sea, de algún modo tendrían que haber características que sea amena para un sujeto, justamente para que su labor sea más satisfactorio. O sea, las personas que son realmente muy sociables no van a tener ningún inconveniente, por ejemplo, en trabajar en cosas que tengan que ver con eh, visitar hogares, o sea, las cosas que hacen lo de comunitaria. Ellos viajan mucho, ellos conocen mucha gente, conviven a veces con situaciones que están trabajando, de lugares donde están trabajando con las personas, ¿verdad?
Y no sé, yo por ejemplo soy, aunque no lo crean, yo soy muy tímida. Y entonces como que ese tipo de cosas como me da una especie de ansiedad social, ¿verdad? Entonces como que digo, no, no es mi campo, no es algo que yo haría, ¿verdad? Entonces la idea es que estos casos también les sirvan a ustedes como para poder tener una idea de qué tarea o trabajo pueden hacer. Incluso pueden adaptar las preguntas que hacemos, los objetivos al trabajo que ustedes realizan, ¿verdad? Y es más fácil, porque ya tenés un modelo a seguir y lo que haces es adaptar tu trabajo a ese modelo, ¿verdad? El título, por ejemplo, decía relación entre los rasgos y tipo de personalidad. Entonces yo eh, busqué mi cuaderno de psicometría de hace muchos años, del 2010 y 2011, en donde tengo las fichas técnicas del test, y busqué si el test evalúa tipos de personalidad. Y no necesariamente este instrumento mide tipos de personalidad, ¿sí? Sino que son dimensiones macro, esas cinco que les mencioné, en donde está extraversión, entre otros, y los rasgos primarios, que son los 16 rasgos. Por eso, por ejemplo, el título yo cambié, no, el título no puse, el título, en mi cabeza cambié relacionado justamente teniendo en cuenta esos puntos, o sea, editar o cambiar, por ejemplo, la idea de tipos de personalidad, porque empecé a revisar otra vez si el test evaluaba tipos de personalidad, o sea, si es una clasificación, y no, sino que hay una combinación de esas cinco dimensiones generales otra vez, ¿verdad? Y en base a eso, o sea, cambié justamente lo que tiene que ver con la pregunta para que se entienda justamente qué se hizo, ¿verdad? Puse de este modo, porque coinciden más con lo que ellos hicieron, ¿verdad? Difieren en rasgo de personalidad y dimensiones globales según especialidad los médicos residentes en un instituto de la Ciudad de México en el año 2016. O sea, tuve en cuenta que ellos, o sea, de manera general, lo que querrían saber es justamente si existían esos rasgos primarios, que son los 16 rasgos, y las cinco dimensiones difieren entre las cinco especialidades que se tuvo en cuenta en los residentes que formaban parte del estudio. Entonces, esta pregunta se puede adaptar a un título. ¿Y cómo ustedes cambiarían? O sea, quiero saber si saben adaptar una pregunta a un título de investigación. Profe, cambiaste de diapositiva. No, estoy en un Word. No se ve el Word. No. Perdón, espérame que. Perdón. Perdón, se me pasó. Ya, ya estaba. Acá está. Ahí está. Eh, ahí se ve. Sí. Ahí se ve. Ok. Entonces, por ejemplo, si tienen esta pregunta, ¿cómo redactarían el título? Voy a agrandar para que. A ver, profe, difieren en rasgos de personalidad y dimensiones globales según especialidad los médicos residentes de un instituto en la Ciudad de México en el año 2016. Esa es la pregunta específica, ¿verdad? Sí, la pregunta general de investigación. Sí. Sí, eso. Y podría ser rasgos de personalidad y dimensiones globales según especialidad de los médicos residentes de un instituto en la Ciudad de México en el año 2016. Era un poco. Porque están las variables, después está... Pero no tendría que ir relación antes de rasgo. ¿O diferencia? No sé, No, ustedes me dicen. Relación no, entre rasgo de personalidad, algo así. no sé. Ahí sí ya. O sea, en teoría sí tiene que ir como que un... O sea, ¿Así? Están dando mi A otra vez, hace rato no andaba mi A. Relación entre rasgos de personalidad y dimensiones globales según especialidad. O sea, van a relacionar
Se entiende que lo que se relaciona son los rasgos y las dimensiones con la especialidad. ¿Eso se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, la compañera hace rato me dijo rasgo de personalidad y dimensiones según especialidad. Si esto, por ejemplo, eliminamos, el título se entiende de que es descriptivo. Y en realidad el trabajo como esto, o sea, les describí el proceso de realización, o sea, ellos hacen un estudio correlacionado, o sea, comparativo. Entonces, al poner relación o diferencia, o por ejemplo, podría haber sido rasgo de personalidad y menciones generales y su relación con la especialidad, ¿verdad? En médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2016, dice lo mismo. O sea, está expresando de que se están comparando justamente teniendo en cuenta las especialidades de los médicos y los rasgos de personalidad y las dimensiones globales que vimos que son esos 5. Entonces, la idea es que justamente se tenga en cuenta, como mencionó una de las compañeras, no sé quién, de que el título aclare el tipo de estudio que se está haciendo. Si solamente quedaba rasgo de personalidad, se entiende, por ejemplo, que se está describiendo los rasgos y las dimensiones globales según especialidad, pero llega hasta ahí. En cambio, en los resultados vimos que sí, o sea, describieron el grupo general, pero también compararon según sexo, también, por ejemplo, compararon según, o sea, los rasgos según las especialidades y sexo, y las dimensiones según especialidades y sexo. O sea, tuvieron en cuenta esas variables a la hora de justamente indicar cuáles son los rasgos más preponderantes en cada tipo de especialidad. Entonces, sí, está bien que justamente se den cuenta de estos detalles, porque el mensaje puede ser diferente a la hora de tener en cuenta de que el estudio es correlacional o si el estudio es descriptivo. Y son pequeños detalles que sí ayudan a tener en cuenta en cómo redactar, porque como le dije, el mensaje puede ser coherente eh, en base a lo que uno quiere hacer en el título, en la pregunta y en el objetivo general. Y eso a la vez en la hipótesis, en el diseño, por ejemplo. Eh, Incluso si esto sí se queda solamente personalidades, médicos residentes o según especialidades médicas, o sea, el tema queda bien. O sea, se entiende que el mensaje general de lo que se hizo es ver, bueno, estudiar eso en realidad, ¿verdad? El objetivo que coloqué era este, ¿verdad? Decía de que, Profe, sí, una consulta. En el caso de que mi meta principal sea un estudio descriptivo, entonces yo puedo dejar nomás rasgo de personalidad y dimensiones globales, pero en el caso, o sea, en este caso en específico, queremos que sea un estudio comparativo, entonces yo puedo poner relación o puedo poner diferencia. exactamente. Porque el Ok. mensaje es que vos vas a asociar, relacionar esas variables, pues, y en Ok. cuál de las especialidades predomina un rasgo o la dimensión general. Y otra palabra, si aparte de relación y diferencia, ya no, ¿verdad? O sea, son esas dos palabras como para establecer y encajar que es un estudio comparativo. Puede ser en caso de que, por ejemplo, viste que en el test, no sé si ustedes dieron 16 FP, eso yo no les pregunté. No, ¿No dieron? Bueno, no, no. el 16 FP es un test de más de 100 ítems que tiene tres opciones de respuesta. Y las puntuaciones es 0, 1, en base a los rasgos que va respondiendo el sujeto y tiene las 16 dimensiones como los 16 rasgos primarios. Eh, por ejemplo, ese test, bueno, generalmente es muy bueno usando con el CAQ, por ejemplo, y de algún modo te puede, las puntuaciones extremas te puede dar, ¿cómo se dice? Sospecha de que existe alguna patología, ¿verdad? Entonces, de algún modo, la forma de corrección nos puede ayudar justamente a poder identificar, en este caso de los casos, o sea, qué características tienen. Por ejemplo, lo de ortopedia probablemente sea más obsesivo en rasgo de personalidad, a diferencia de las otras especialidades, por ejemplo, porque no sé si llegaste a ver en el resultado que puntuaban en mayor medida en esa, en esa característica, ¿verdad? ¿Me puedes recordar la pregunta?
porque no sé si te respondí, porque parece que mezclé algunas cosas. Que si podemos usar otra palabra aparte de relación y diferencia. Ah, ok. Entonces, relacionado a la corrección, porque a eso es lo que quería ir, a veces este se tiene niveles de rasgos y al asociar, o sea, se puede usar el término también asociar cuando tener en cuenta el nivel de rasgo o de dimensión con la especialidad. Porque al hablar nivel de rasgo y dimensión, vos estás hablando en términos de variables cualitativas, entonces podés utilizar asociación entre rasgo de personalidad y dimensiones globales según especialidad. O sea, se entiende que todas las variables que se están estudiando son cualitativas. Entonces se puede usar el término asociar, por ejemplo, o rasgo de personalidad y dimensiones globales y su asociación con las especialidades de médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2016. O sea, se puede utilizar el término asociación también, o asociar, o eso. Por eso, esos detalles a veces te dice qué tipo de variables se están usando. Por ejemplo, el término relación se usa cuando usamos variables cuantitativas. Cuando Ah, son sí. todas las variables cualitativas, o sea, en términos estadísticos se prefiere usar el término asociación. O sea, a veces esas palabras te indican espera, qué tipo de variables según los valores se están usando dentro del estudio. Dale, pues gracias. Bueno, no hay problema. Eh, bueno, lo de relación es por la prueba estadística creo que dieron, o sea, hablaron alguna vez, por ejemplo, de correlación de Pearson. La correlación de Pearson se usa al utilizar, por ejemplo, las puntuaciones en bruto, ¿verdad? De los test. Entonces, generalmente cuando se relacionan variables y se utilizan las puntuaciones en bruto, se usa el término relación. Cuando la variable numérica pasa a algo cualitativo como niveles, ¿verdad? Ahí se pretende o se prefiere usar el término asociación para indicar de que las variables son cualitativas. O sea, le estoy dando tips para darse cuenta de algunas cosas. Esos detalles sí son importantes y está súper bien que hayas preguntado, porque los términos no dan pista de qué tipo de variables se están usando, a qué escala se está trabajando. O sea, esos pequeños detalles ayudan a resolver casos. Y también para el examen final les cuento, identificar, por ejemplo, qué prueba estadística se puede usar. Esos pequeños detalles. Y está súper bien que haya preguntado. Ese es el cáscara de banana. Así va a tener en cuenta. Eh, ¿Alguien preguntó algo en el chat? No tenga, o sea, si hay dudas, pregúntenme, no hay problema. Pero esto les sirve hasta para el No, examen final. profe. No, profe, me generó nomás un poco de ansiedad lo que dijiste. Soy la cáscara de banana. No, pero, o sea, por ejemplo, si se usan términos de relación entre variables, o sea, vos ya tenés en cuenta de que la prueba estadística correlacional es la que se va a usar. Por ende, por ejemplo, ¿cómo se dice? Eh, Esperen que me voy a acordar. Por ende, por ejemplo, ya sabes en qué escala de medida se está midiendo la variable. Incluso podés tener en cuenta de cómo se corrigió el test. ¿Entendés? Por ejemplo, si yo digo relación entre ansiedad y depresión, famoso, ¿verdad? Es que se corrigió el test y se tuvo en cuenta la puntuación en bruto del test. Y si digo asociación entre ansiedad y depresión, ¿verdad? Es que los niveles o la presencia de la sintomatología se tuvo en cuenta a la hora de corregir el test, no la puntuación en bruto. Esa puntuación de bruto pasó a la interpretación en niveles. Pero no te vayas a preocupar, eso para el segundo parcial recién vamos a ver con otros casos. O sea, eso no es para ahora preocuparse. O sea, cuando vamos a dar análisis de los resultados del segundo parcial recién. Pero para el examen final, a mí me gustaría que, por ejemplo, se den cuenta de esos detalles ustedes, de esos pequeños detalles. Y obviamente se describe, si yo pongo un caso, yo describo, por ejemplo, de cómo se corrigió el test, o sea, pequeños detalles para ver si ustedes identifican con qué tipo de variables se estuvo trabajando. ¿Se entiende? Pero eso ahora, por eso es importante
manejar bien lo del primer parcial para que el segundo parcial sea más liviano. O sea, de ahora de aprovechar justamente en base a las características que pueden tener en cuenta y resolver de manera más rápida cosas que tengan que ver con el diseño, el instrumento, el análisis que se realiza, porque sí son cosas que se tienen en cuenta ahora. Bueno, adelanté un poquito, hice spoiler de Sí, media pero al final, muchas ¿verdad? gracias. Bueno, objetivos, o sea, tiene en cuenta justamente los puntos que se buscaron, ¿verdad? Y se usa un verbo que sí eh, se suele utilizar en objetivos generales. Está la muestra, o sea, la característica de la población, de dónde son, la dimensión temporal y espacial también, y las variables. O sea, indica en manera coherente con el título de qué es lo que se está buscando. Teniendo en cuenta el objetivo específico, yo hice tres eh, objetivos, ¿verdad? Tres objetivos, teniendo en cuenta esos resultados que les mostré que se encontraron. En primer apartado, ellos describen los datos sociodemográficos de la muestra, en edad, sexo y especialidad. ¿De acuerdo, verdad? Entonces, lo que puse fue describir los datos sociodemográficos de los médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2016. Ah, otra cosa importante que no sé si mencioné antes, generalmente, si nos, en la vida real, o sea, cuando hacemos de verdad una investigación, no un caso ficticio, así como estamos viendo ahora, si tenemos autorización del instituto o la universidad o el hospital, sí podemos poner el nombre del hospital. Si no nos dan el consentimiento de poner el nombre, o sea, en la vida real, ¿verdad? Es mejor poner un término de manera general, por ejemplo, de un hospital de Asunción, de una universidad de Asunción, de donde es la población, ¿verdad? Justamente supongamos que yo hago un estudio en un hospital sobre sintomatología, o sea, depresión e ideación, por ejemplo, y todos puntúan alto, eh, puede tomarse de manera negativa ese resultado, como para socialmente, ¿verdad? Escrachar, menoscabar o incluso atacar al hospital o al instituto. Entonces, si la institución de verdad, en la vida real, por eso digo, ¿verdad? Nos da la autorización de poner el nombre, o sea, del lugar donde hacen el trabajo, pongan de una manera general, en donde no se puede identificar específicamente, porque ahí ustedes están aplicando la parte ética de la confidencialidad, justamente de los datos y de las personas que forman parte de esa institución, por ejemplo. ¿Verdad? Eso me olvidé decir, no sé si dije en otra o de manera presencial, pero sí de tener en cuenta cuando hacemos el trabajo. Sí, de verdad. En estas situaciones no hay problema, ¿verdad? Pero cuando hacemos sí. O sea, era una corrección, por ejemplo, que una vez me hizo a mí la profe, no sé si le ubican, la profe Ana Caballero. Yo, por ejemplo, describía específicamente de dónde eran, de qué institución, de qué zona geográfica era la población de estudio. Y me dijo, Jessica, ahí tenés que tener en cuenta la confidencialidad. O sea, yo al leer ya sé de dónde son y yo le puedo conocer a alguien que es de ahí y que respondió, si me decís que todos respondieron al test, o sea, esto refleja de personas que están en esa institución. Se trata de poner de manera general, a menos que en la autorización del permiso que solemos pedir para hacer la recolección de datos, eh, el director o las autoridades te autoricen poner el nombre del lugar donde se hace el trabajo. Entonces, justamente por esta ocasión, me recordé y puse este nombre de manera general de un instituto de la Ciudad de México, porque es general. Seguro que hay muchísimos institutos, pero no, eh, o sea, por el tema de resguardar la confidencialidad, justamente puse de ese modo. Entonces, por los resultados, como les mencioné, describo los datos demográficos, describo el nivel de rasgos, porque menciona quienes tienen puntuaciones altas y también bajas, ¿verdad? Y también las dimensiones según la especialidad. Y otra cosa que ellos hacen es comparar justamente según sexo, ¿verdad? O sea, difieren, o acá me equivoqué. Ja, me equivoqué. ¿Qué verbo podemos usar de difieren? Difieren, tiene que ser en infinitivo. Distinguir. Diferenciar. Diferencia. Sí, esos dos pueden ser. Sí, puede ser. Exactamente. Diferenciar voy a poner. Quieren diferenciar. Sí, ahí está.
justamente. Las variables, o sea, la variable general es personalidad y las dimensiones que tienen son los rasgos de personalidad que son 16 que vimos y las dimensiones que son 5. ¿Sí? Y eso lo escribí de este modo, ¿verdad? Como para tener en cuenta. Hay preguntas en los objetivos. Yo no le di oportunidad de hablar. ¿Tú en cuenta? No, profe. ¿No? ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, personalidad es la variable que es justamente se clasificaron ellos en rasgo de personalidad y las dimensiones generales de la personalidad, que son esos 5. Voy a poner acá 16 para que se entienda. Y acá que eran 5. Obviamente, al tener niveles, la variable es cualitativa y politómica, porque en realidad se puntúa a niveles alto, moderado y bajo, que son puntuaciones extremas, el alto y el bajo. Entonces, tenemos en cuenta que es cualitativo, politómico. O politómica. Cualitativa, politómica, igual. Se entiende que la variable en cuanto a valores tiene esas características. ¿Qué tipo de variable es? Según el grado de control o manipulación de la variable. ¿Es independiente? ¿Es dependiente? ¿Cuál de los dos es? Dependiente. Sí, es dependiente. Escribí mal también politómico. Y la especialidad en este caso tendría ¿qué tipo de variable? Especialidad es independiente. ¿Qué tipo? ¿Activa o pasiva? Pasiva. Sí, sí, está bien. Porque no puedes manipularle a que alguien haga una especialidad de los... ¿Se acuerdan que le dije las características del grupo? Que generalmente son los datos sociodemográficos en estudios no experimentales actúan de manera pasiva, porque el investigador no puede manipular. Si era, por ejemplo, un tratamiento, sí puede manipular el investigador. Entonces, si era un tratamiento, ¿verdad? Ahí sí la variable independiente es activa. No sé, controla la temperatura, por ejemplo, el investigador, la iluminación o cosas ambientales, pasa a ser activa, porque el investigador puede controlar eso. Entonces, para tener esas diferencias. La especialidad es una variable también cualitativa. Cualitativa, politómica porque son 5 especialidades. Polito... politómica. La voy a copiar y pegar. Y si tenemos estos puntos, ¿verdad? Y también ellos aplicaron, como menciona ahí, el test student, o sea, compararon según la especialidad, también tuvieron en cuenta la puntuación en bruto de las, justo, ¿cómo se dice? De los rasgos de personalidad y las dimensiones. O sea, aparte de tener en cuenta los niveles, porque describen los niveles alto y bajo que vimos hace rato, también vimos que ponen los promedios de puntuaciones de cada rasgo y de cada dimensión. Entonces, aparte de tener una variable cualitativa, también usa una variable discreta, cuantitativa discreta. Voy a poner discreta, porque el test se puntúa en valores numéricos enteros. ¿Sí? Voy a poner variables. Tenemos en la comparación las variables discretas, pero en los niveles cualitativa politómica. ¿Qué tipo es? Ya sabemos, ¿no? Está bien que según el manipulación o control del investigador son variables dependientes, porque en base a la especialidad, que es la variable independiente pasiva, quieren saber qué rasgo de personalidad tienen los residentes. Sí, está bien. Bueno, entonces si conocemos esto, sí, está bien.
a qué escala de medida estamos teniendo estas variables, porque estas tres son, o sea, estos son los principales. La escala de medida es nominal, ordinal, intervalo y razón. Especialidad sería nominal. Sí, sí, súper bien. Después, Los otros nominal también. no. Es ordinal, porque son niveles. ¿Se acuerdan? Niveles de rasgos. Entonces es ordinal y también tienen intervalo. ¿Por qué intervalo? Porque no hay, como les dije, la mayoría, no todas, la mayoría de valoraciones de variables psicológicas se evalúan en intervalo, porque no existe ausencia de la variable, no existe un cero que tenga una representación en la medición que evalúa, que signifique ausencia, sino que en este caso el inicio de la variable es un número arbitrario. O sea, hay gente que va a puntuar, no sé, invento, 16, otro 20, 25, 30. O sea, es arbitrario el inicio de esos sujetos de cómo inicia la variable. Pero no existe alguien que sea, ¿cómo se dice? Cero característica de, no sé, eh, vamos a decir, a ver qué rasgo puede ser. Perfeccionismo. O sea, hay niveles, hay puntuación de algún modo en cuanto a características. Va a ser en menor medida, pero no quiere significar que exista ausencia de ese rasgo. ¿Sí? Por eso es intervalo. El intervalo tiene esa, aquí por eso le digo, ¿qué rol tiene el cero? Si el cero significa ausencia de la variable, estamos con una escala de razón. Pero si el inicio de la medición de la variable es de manera arbitraria, o sea, cualquier número, incluso valores por debajo de cero, o 0 grados centígrados, por ejemplo, que sigue habiendo una temperatura, no es ausencia de temperatura cero, sino que es 1 grado centígrado ahora, eh, quiere decir que está presente la variable en esa medición, que puede oscilar los valores por debajo de cero o por encima de cero, pero cero no significa ausencia de la variable en la escala de intervalo. En la escala de razón, cero significa ausencia de la variable. Por ejemplo, cantidad de hijos es de razón, porque cero es sin hijos. Después 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente cuántos hijos tenga la gente. Profe, Sí. idea suicida sería de razón. Si preguntas presencia, ausencia, depende de cómo medís. Preguntas, ¿tenés idea suicida? Es sí, no. Si es sí, no, es nominal. Si evalúas con el test de ideación suicida, puede ser que cero significa ausencia de la ideación. O sea, hay gente que no tiene ideación. Pero, por ejemplo, si medí depresión, o sea, la tristeza es una emoción que puede estar presente en algún momento del día. No existe ausencia, o sea, alguien que no tenga emoción o cualquiera de las emociones, o sea, puede tener algo ahí. O sea, algún problema de estado de ánimo podría haber. Pero no, algo te puede desanimar, no sé. Yo, por ejemplo, me desanimé cuando me enteré que Perú se eliminó del Mundial, ¿verdad? Pero eso no significa que tenga ausencia de tristeza, porque por eso de algún modo, cuando se mide, por ejemplo, depresión, está a un nivel que es mínimo, que es lo, entre comillas, normal, porque la emoción de tristeza puede estar presente en algún momento del día. Y como le dije, las emociones sí tienen que estar en el sujeto, tienen que ir fluctuando, porque si es algo muy lábil, sabemos que existe la habilidad afectiva, ¿verdad? Incontinencia afectiva también. Entonces, como que es una alteración afectiva ya eso. Alguien que sea de manera neutra, así completamente llama la atención afectivamente.
en psicopatología. Entonces, si ideación, si preguntas si no, es nominal. Pero si es con un test y en todo puntúa cero, o sea que ausencia, cero es sin, en este caso sería de razón la medición. Después tenemos sexo, que ya sabemos que es cualitativo, dicotómico y categóricamente es nominal, ¿verdad? Eh, Eso ya saben, porque ya saben eso. Y eso es bueno porque generalmente se tienen en cuenta esas variables en cuanto a características. Respecto a las hipótesis, tuve en cuenta justamente de que, bueno, no existe diferencias estadísticamente significativas entre los rasgos de personalidad y dimensiones globales según especialidad en médicos residentes de un instituto de la Ciudad de México en el año 2016. Y en este caso, porque la pregunta y el título de investigación son bilaterales, la redacción es de manera bilateral. ¿Sí? Eh, y la hipótesis, bueno, H sub 0, saben que es hipótesis nula, y H sub 1 o H sub I o H sub T es hipótesis de investigación o de trabajo. En este caso indica afirmativamente que existe diferencia entre los rasgos y las dimensiones según la especialidad. Una hipótesis alternativa es indicar, por ejemplo, en qué rasgos puede estar en mayor medida en alguna de en alguna de las especialidades. Por ejemplo, eh, los residentes de ortopedia puntúan de manera elevada en el rasgo perfeccionismo creo que se llama, a diferencia de las otras especialidades en médicos residentes del Instituto de la Ciudad de México en el año 2016. Esa sería una hipótesis alternativa, que indica la direccionalidad o en qué rasgo puntúa de mayor medida uno de los grupos. La unidad de análisis, ya saben que es súper fácil porque ya identificaban la población. Algo demasiado mucho era escribir. A ver, que es un médico residente del instituto, ¿verdad? La población no menciona en el artículo, ¿verdad? Pero podría haber. En este caso, yo por eso puse todos los médicos residentes del instituto. O sea, sabemos que habían 7 especialidades, pero los que participaron en el estudio fueron 5, ¿verdad? Y la muestra estaba constituida por 50 médicos residentes, perdón, me equivoqué, justamente del instituto. El muestreo. ¿Qué tipo de muestreo creen ustedes que se utilizó en el trabajo? Probabilístico. ¿Por qué? Justifica su respuesta. A ver, ¿cuál es la característica? Sí, sí, ¿de qué tipo? Te digo, por cuota, bola de nieve, conveniencia, por juicio propositivo, y eso creo que era. No, bueno, voy a decir mal. Por conveniencia era. En este caso, por ¿cuál es la diferencia entre el muestreo? De paso, repasamos ahora. ¿Cuál es la diferencia entre el muestreo probabilístico y no probabilístico? El probabilístico tiene en cuenta de que todos los elementos que formen parte de la población tengan alguna probabilidad de formar parte de la muestra. Para que alguien tenga alguna probabilidad de formar parte de la muestra, yo tengo que tener la lista completa de individuos que forman parte de la población y usar la aleatorización, o sea, sortear, palabra clave, sorteo, aleatorizar, azar. Esas son palabras claves para identificar si es probabilístico. ¿Sí? ¿Right? O sea, si les pongo un casito, tiene que usar esos términos de que sí es probabilístico el trabajo, la selección de sujetos. O sea, por ejemplo, si en este caso el que hizo el trabajo tenía todos los residentes de las 7 especialidades. Y de las 7 especialidades, sorteó de cada especialidad, ¿verdad? O sea, no sé, ponele 10 residentes, invento nomás, ¿verdad? O 5 residentes de cada especialidad.
5 por 7, ¿cuánto es? 7 por 5, 35, ¿verdad? Ha sido Sí, así. profe. 7 por 5, quito 5 residentes por cada sorteo. 5 residentes por cada especialidad. Si la selección hubiese sido de esa forma, ¿qué tipo de muestreo es? Son 7 especialidades diferentes. De esas 7 especialidades hay un total. De ese total se seleccionó por sorteo, aleatoriamente 5 personas. ¿Qué tipo de muestreo es? Probabilístico. Sí, ¿de qué tipo? Probabilístico. Te digo los tipos. Aleatorio simple, estratificado por conglomerado, sistemático o polietápico. Ah, me está hablando en inglés. Em, Es simple. No. sí. Bueno, no, no. Casada. Vamos No, a profe, dejar. decí otra vez. Tengo que acertar así vos. Aleatorio simple, Era, sí. sistemático, por- Ajá. estratificado, conglomerado o polietápico. Sistemático. No. ¿O No. no? Estratificado, Estratificado. porque es Sí, por grupos. porque es por grupos los Ah, grupos son iguales internamente. Sí. Bien, claro. sí. Bueno, Tengo miedo. tengo miedo. No, pero el examen final es todo, no te vas a preocupar. O sea, hay varias partes, pero O sea que me puede gusta, ser peor. sí, casi, ¿verdad? Pero yo no sé, yo les quiero poner un caso para que ustedes practiquen un cuestionario que no valga puntos ni nada, pero que sí repasen. O sea, voy a descargar un caso y que tenga varias cosas para ver si ustedes identifican. Pero antes de terminar, Dale, profe. voy a cerrar con Sí. esto. El aleatorio simple tiene en cuenta todos los individuos que forman parte de la población y sortea nomás ya el tamaño de la muestra o un poco más del tamaño de la muestra. Eso nomás hace el aleatorio simple. O sea, no tiene en cuenta los grupos, no tiene en cuenta las características de la muestra, no tiene en cuenta. Sortea, por ejemplo, de 500 personas que es la población, mi tamaño muestral me dice que tengo que seleccionar 220. Y aleatorizo, selecciono por sorteo. ¿A qué palabra clave? Sorteo, azar, aleatorizar. Aleatorización, ¿verdad? Selecciona de ese modo 225, un poquito más del tamaño muestral. Ese es aleatorio simple. Sin ningún criterio se seleccionan los sujetos. Y todos los individuos, porque tengo la lista de la población, tienen alguna probabilidad de formar parte de la muestra. Ese es aleatorio simple. El sistemático, hay un número. O sea, se hace una prueba y hay un número aleatorio que es el patrón para seleccionar los sujetos. Por ejemplo, el valor 5. Entonces, cada 5 sujetos, por ejemplo, del 1 al 5, el número 5 va a formar parte de la muestra. El 10, el 15, el 20, el 25, hasta alcanzar el tamaño de la muestra. Así, de manera sucesiva. Por eso es sistemático. Hay un número al azar y ese número se va seleccionando de manera sistemática, ¿verdad? En base a ese valor, los sujetos. Ese es sistemático. Estratificado, existen grupos, pero ¿qué características tienen los grupos? Se tiene en cuenta el grupo. Por ejemplo, en este caso era las especialidades. ¿Por qué es estrato o qué características tienen las especialidades? Internamente, cada especialidad los individuos son de características iguales. ¿Por qué? Porque cada especialidad tiene su labor similar. O sea, la carga horaria es similar, el tipo de trabajo que desempeña es similar. O sea, son iguales internamente los grupos. ¿Sí? Internamente los individuos que forman parte de los grupos son homogéneos. Esa palabra clave, estratificado, palabra homogéneo, los grupos, internamente. En el conglomerado es al revés. Los grupos, como por ejemplo, tipo de institución educativa, es un conglomerado. Los colegios privados subvencionados públicos son conglomerados. ¿Por qué? Porque internamente los alumnos que forman parte de esas instituciones tienen características heterogéneas. O sea, internamente son diferentes los integrantes. ¿Sí?
Ese es palabra clave, ese tema de examen sí o sí. De alguna forma va a salir, pero va a salir, ¿verdad? Te puedo poner un ejemplo y me identifican, o no sé, algo así. Bueno, entonces, estratificado, los grupos internos, los integrantes que forman parte del grupo internamente son iguales. En conglomerado son diferentes, ¿sí? Polietápico, que generalmente no suelo quitar, si voy a quitar, quito en un examen final, es cuando un sujeto tiene en cuenta diferentes muestreos probabilísticos en seleccionar los casos. Por ejemplo, eh, yo quiero saber si existen factores de riesgo de consumo de sustancias según tipo de institución educativa en adolescentes me estoy recordando un trabajo que se hizo en la facultad, eh, eh, en Bajo Chaco, ¿verdad? Y sabemos que en Bajo Chaco existen colegios que son privados, subvencionados y públicos. La primera selección que yo hago aleatoriamente es la primera etapa, por eso se llama polietapa. La primera etapa haría por conglomerado, porque seleccionaría cuáles serían las instituciones representativas según el tipo de institución. Segundo, seleccionaría por curso, porque a nivel medio supuestamente voy a hacer, ¿verdad? Entonces selecciono de cada institución cuál es el curso representativo de esa institución. Ahí estoy hablando con un estrato, conglomerado estrato. Después selecciono por sexo, ¿sí? Y de algún modo otro estrato. Y último, cuando voy en el aula a seleccionar los sujetos, selecciono de manera sistemática o aleatoria, ¿sí? Entonces hay varias etapas de muestreos probabilísticos que se hicieron para seleccionar los sujetos. O sea, se controlaron variables extrañas, el tipo de institución, el curso, el sexo, que son justamente variables que pueden tener, o sea, sesgar resultados. Entonces se controló esas características a la hora de realizar un muestreo probabilístico polietápico. Por eso la aleatorización es una técnica también de control de variables extrañas, ¿sí? Por ejemplo, con el conglomerado y el estrato, nosotros controlamos la variable de la característica del grupo, ¿sí? Para seleccionar una proporción de cada grupo, ¿sí? Según sexo, por ejemplo, no sé, 50 varones y 20 mujeres, ¿sí? Vos estás controlando la característica o teniendo en cuenta la característica sexo y controlás por medio del muestreo probabilístico esa variable. En el aleatorio simple no se controla tanto, pero ayuda a equiparar las características de los sujetos. Pero ya sabes, aleatorio simple, se tiene la lista de los sujetos, se aleatoriza, o sea, se hace el sorteo, que es igual o superior al tamaño de la muestra. Termino. Estratificado, se tiene en cuenta el grupo y ese grupo, cada categoría de cada grupo, internamente son iguales los individuos que forman parte de cada grupo. Conglomerados, los grupos son internamente diferentes, o sea, heterogéneos. Y el sistemático se tiene en cuenta un valor aleatorio para seleccionar sucesivamente en base a ese valor a los sujetos. Y polietérmicos ya saben que se complementan esas selecciones. O sea, se pueden hacer 2 o 3 selecciones por conglomerado, por estrato y sistemático, por ejemplo, en seleccionar los casos. Pero eso vamos a ver en el segundo parcial recién, de cómo se hace. Pero yo el sistemático, el aleatorio simple, el estratificado y conglomerado, sí me gustaría que sepan las diferencias y cómo se hace. ¿Preguntas? Y voy a hacer la plataforma. No, no, no. O sea, yo le digo cuando respondan todo o me avisan que ya respondieron, yo le pongo la respuesta de si saben en qué está bien y por qué. ¿Está bien? ¿Se entendió este? Así, más o menos. Sí, sí, esos son puntos claves. Son puntos claves.
y como que te direcciona con qué tipo de trabajo se está llevando a cabo, por ejemplo. Pero sí me gusta que se están dando cuenta y después sus trabajos van a ser de manera más fácil. Por eso yo partí de trabajos que se presentaron y se publicaron y que tienen algunos errores y todos chiquititos. Y se publicaron en red. Pero los de medicina no saben mucho de psicometría, no saben mucho de, o sea, no manejan, no les instruyen. Entonces nosotros tenemos esa ventaja de darnos cuenta si hacen bien o no. Es diferente cuando son psicólogos los que hacen este tipo de trabajo. Y bueno, mi idea era aportar en todos y que haya quedado un poquitito más claro las redacciones, identificar los casos, tener en cuenta los resultados, justamente porque es más eh, importante a la hora de hacer, ¿verdad? Obviamente lean las presentaciones, porque les dije que era un resumen, incluso pueden complementar con las clases, porque hay cosas que digo que no están en las presentaciones, y repasen, estudien con esquemas, mapas conceptuales, difieran las características, así a la hora de tener un caso y tienen su material al lado, pueden identificar con qué carácter corresponde al ejercicio, al ítem que se les está presentando. El examen va a ser teórico práctico, o sea, van a haber cosas teóricas, pero también van a haber cosas prácticas. Así como más o menos esto, pero va a ser selección múltiple o identifica, les voy a pedir que identifiquen cosas como eso. O que redacten. Redactame una hipótesis unilateral, te pongo un caso y me tenés que redactar. Ahí yo voy a saber que sí sabe hacer. ¿Está bien? Profe, Sí. las presentaciones no vas a poder facilitar porque hay algunas que no se pueden visualizar en la plataforma. Por más de que aparezca el link, entras y no, a mí al Ah, menos no me funcionaba algunos. el PowerPoint. Sí, algunos, no todos. Y me puedo hacer un screen de cuáles son y yo le paso directamente a Guille todo y así les pasa a ustedes. ¿La presentación te refería a las diapositivas o a Sí, este sí, ejercitario? las diapositivas y el ejercitario también creo. Aunque no me puse a revisar a fondo, pero en las diapositivas algunas, por ejemplo, yo entraba y no me salía error. Bueno, voy a revisar. Dale, no hay problema. ¿El ejercitario le sirve? Ese también, este que Sí, hicimos. sí, sí, re luego. Ah, bueno, Todo sirve. todo, ayuda a todo tiempo. Bueno, está bien, está bien. Bueno, y creo que tienen psicometría, tienen que rendir. Dios mediante van a rendir bien. Así. Y fuerza, Ojalá. ánimo, claro que sí. Y nos vemos, Dios mediante el lunes. O sea, el jueves realmente, por el lunes creo que el examen yo voy a colgar y si hay alguna duda, o sea, si yo noto así cosas medio que están respondiendo muy mal, yo le voy a avisar a Guille, atiendan, lean, peña atender tal cosa, le voy a avisar. O sea, capaz no puedo hacer seguimiento porque antes sí podía por el horario, pero ahora no puedo porque el lunes trabajo todo el día. Pero si noto así de que muchos se están equivocando en cosas, yo voy a avisar de que atiendan tal cosa. Y miren, ¿entiendes? Para que con la forma en que están rindiendo. Sí, para que practiquen. Voy a buscar un caso que sea así bien fuerte. Y que tengan o sea, que les visualice la respuesta correcta cuando terminen. Y les puedo hacer que visualice el sábado o el domingo. Y ahí ustedes ven las correcciones y complementan con la teoría de por qué. Dale, les agradezco muchísimo, más en lo que están. Y el resto está estudiando, no hay problema. Entonces, vamos a vernos entonces la próxima. Y les voy a avisar por Guille cuando subo el cuestionario para que respondan. El Cero cuestionario, aplazados y nada, profe, ¿escuchaste, pa? ¿eh? Cero aplazados y nada, profe. Y yo no quiero que se aplacen, por eso ya, este es un entrenamiento. O sea, Bueno, este es muchas la gracias. parte práctica nomás. Va a tener práctico y teórico. Recuerden que eso, por eso les digo, estudien con esquemas, mapa conceptual, diferencien, y para que puedan identificar, ¿verdad? Y la parte práctica es lo que les voy a poner ahora.
Y puedo Ok, poner profe. 2 casos, o sea, 2 casos quiero ver para poner así de diferentes tipos, pueden ensayarse. ¿Está bien? Bueno, les agradezco por su tiempo y mucho éxito, fuerza. Falta poco ya, 2 semanas más. Gracias, profesor. Nos Gracias, vemos. profe. Dale, dale, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Profe.